nube. Muy bien. A ver, permítanme. Pues bien, me permito compartir con ustedes lo que son los avances de mi tesis, de mi investigación de tesis doctoral relacionada con lo que es el análisis funcional de la conducta, perdón, el análisis funcional de la interacción terapéutica en consultantes con riesgo suicida. Esto solamente es un avance hasta este momento, en el cual, pues en este proceso estoy acompañado de la doctora Marisetsus Frot Zamparga, y bueno, vamos a dar inicio. De inicio, pues el suicidio actualmente, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, nos está reportando cerca de 800,000 personas, que cerca de 800,000 personas se suicidan con año. Y lo preocupante es que muchos de ellos son jóvenes de 15 a 19 años. De hecho, jóvenes de 15 a 19 años ocupan la el tercer lugar, ¿no? Incluso hay investigaciones que refieren que el factor económico se ha encontrado estas investigaciones que el factor económico influye en que se presente o no un comportamiento suicida. Eso es preocupante porque incluso la Organización Mundial de la Salud lo ha denominado como un problema de salud pública. Pero lo preocupante es qué estamos haciendo nosotras, las psicólogas, desde la práctica clínica, para intervenir en el comportamiento suicida, para el manejo del comportamiento suicida. Eso también es preocupante. Si bien es cierto, comúnmente, o por la experiencia que he tenido a través de otros colegas también, es comúnmente que cuando alguien está presentando un comportamiento suicida, lo primero que en muchas ocasiones se hace es referir con el psiquiatra. Y eso pone de manifiesto que, ok, a lo mejor no sé cómo intervenir en el comportamiento suicida, cuando en realidad, al ser un comportamiento, este comportamiento está sujeto a leyes y principios, hay estímulos que controlan esta conducta y en ocasiones, pues el psiquiatra pues, no va a tener esta perspectiva. Hay psiquiatras que sí, hay psiquiatras que no van a tener esta perspectiva, es una perspectiva más biomédica y entonces vale la pena que como psicólogos comencemos a cuestionarnos qué estamos haciendo o qué podemos hacer para intervenir en el comportamiento suicida. Pero no solamente eso pasa con el suicidio, ¿no? También, si bien es cierto, existen listas, ¿no? Por ejemplo, la División 12 de la APA nos presenta un listado de cuáles han sido los tratamientos que han demostrado eficacia en lo que es, por ejemplo, el comportamiento suicida. Se encuentra dentro de este listado los tratamientos cognitivos conductuales, específicamente los de sesiones individuales, pero también se encuentra una alta evidencia en lo que en qué es lo que funciona acerca de ese tipo de terapias, es la terapia dialéctica conductual, que cabe mencionar que es una terapia especializada para el trastorno límite de la personalidad. Sin embargo, parte de uno de los comportamientos que en ocasiones suele presentarse en personas que presentan este tipo de situación clínica, en ocasiones es el comportamiento suicida. Entonces, de eso hay investigación. Y estamos hablando, por lo tanto, de que, ok, tienen una utilidad. Así, nosotros como psicólogos clínicos, a partir de 1990, 92, tuvimos una noción de qué es lo que funcionaba, qué tratamientos psicológicos funcionaban. Empezamos a tener investigaciones de resultados. ¿Tienen una utilidad? Sí, pero había un hueco, o existe todavía un hueco, y que esto cabe mencionar, no es nuevo, es desde 1970, 1980, no, se desconoce en muchas ocasiones por qué funciona este modelo terapéutico, es decir, no se desengrana, qué es lo que hace que funcione. Y a este tipo de estudios se le llaman estudios de procesos. Justamente estos estudios de procesos o investigaciones de procesos lo que buscan es identificar las variables que expliquen el cambio clínico, que expliquen por qué funciona la terapia. Es decir, qué de lo que hace el terapeuta hizo que justamente se previniera, en este caso concreto, el comportamiento suicida. Y que incluso el terapeuta tenga claro qué es lo que está haciendo, qué es lo que hizo, como de igual forma si está teniendo éxito o el proceso terapéutico pareciera ser que no estamos teniendo el éxito. Estas investigaciones de proceso nos permitirán identificar los procesos de aprendizaje que subyacen en la terapia. Entonces, estamos hablando de las investigaciones de procesos.
las dos investigaciones tienen su utilidad. Maravilloso sería que nosotros no solamente aprendamos a qué es lo que funciona, sino también saber cómo es que se da el cambio clínico, por qué funciona. Y eso lo podemos encontrar, pues bueno, a través de las investigaciones y procesos. Pero algo que tienen en común todos los modelos terapéuticos, y eso es algo maravilloso, precisamente es pues, el comportamiento interrelacionado que se da entre el cliente y el terapeuta. Eso es un factor común. Es decir, estamos hablando del lenguaje, estamos hablando de la interacción terapéutica que se da en el contexto clínico, que desde esta perspectiva, el contexto clínico es un contexto de igual forma como el que se da fuera de la sesión. Por lo tanto, lo que sí podemos analizar dentro de las sesiones, pues es precisamente el lenguaje. ¿Y cómo podemos estudiar dicha interacción? Pues la interacción la podemos estudiar justamente con lo que podríamos llamarle el método que existe dentro del análisis de la conducta, o este método hemos denominado análisis funcional de la conducta, que de acuerdo con Rives, el análisis funcional de la conducta son aquellas relaciones funcionales que estudian mediante el análisis funcional en formas de secuencias que descriptivamente podríamos entender como una triple relación, y esta triple relación tiene que haber una relación que se da entre un estímulo previo, una conducta, y un estímulo consecuencia de dicha conducta. Cabe mencionar que resalto la palabra consecuencia de dicha conducta, porque, bueno, como tal así viene en el libro, pero podríamos decir que se refiere más a un estímulo consecuente de dicha conducta. Entonces, la interacción terapéutica, el lenguaje, el comportamiento que se da en la sesión puede ser analizado desde lo que es el análisis funcional de la conducta. El análisis funcional de la conducta nos va a poder permitir encontrar las variables que explican el cambio clínico. Eso lo podemos hacer a través, y esto sería parte de lo que sería la investigación de procesos. De manera general, de manera general. Sin embargo, particularmente en mi trabajo de investigación, lo que concretamente se está buscando o estoy buscando es identificar los principios de aprendizaje del condicionamiento clásico y operante implicados en la interacción terapéutica que moldean repertorios de conducta incompatibles al comportamiento suicida. Es decir, a ver, si yo estoy entrenando comportamientos incompatibles, como bien pueden ser habilidades sociales, como bien puede ser entrenamiento en solución de problemas, como bien pueden ser estrategias para la autorregulación emocional, ok, esos comportamientos se moldean dentro de la sesión, se modelan incluso por parte del terapeuta. Bueno, explicar cuáles son los principios que están ahí que podrían ayudarnos a, por lo tanto, pues sí, en futuras intervenciones tener un poco de mayor eficacia. Pero no solamente eso, lo que buscamos también es brindar directrices a los psicólogos para que eficienticen su práctica clínica en el abordaje del comportamiento suicida. Es decir, si ya se estuvo analizando varias sesiones, ok, de interacciones terapéuticas con riesgo suicida, de pacientes con riesgo suicida, bueno, estas son las secuencias verbales, estas son o secuencias conductuales verbales dentro del proceso terapéutico, estos son los principios de aprendizaje que subyacen a la interacción terapéutica. Bueno, a partir de estos hallazgos, poder generar una serie de pautas, ojo, pautas, no precisamente un protocolo que se tenga que seguir a pies y puntillas, una serie de pautas que guíen al clínico, al que está en la práctica clínica, de qué hacer en una primera sesión, en una segunda sesión, pero desde una perspectiva analítica funcional, siempre desde una perspectiva analítica funcional, más allá de seguir un protocolo a pies y puntillas. ¿Por qué? Vamos a ver en un momento. Bueno, a partir de ese objetivo general hay objetivos específicos. Uno de ellos es operativizar la conducta suicida y los principios y procesos de aprendizaje del condicionamiento clásico y operante. ¿Y por qué operativizar la conducta suicida? Bueno, porque para diversos autores, por ejemplo, para X o Y autores, la conducta suicida es todo comportamiento, por ejemplo, autolesivo, sea con intención o sin intención suicida. Puede ser una conducta suicida que no se consumó, ¿no? Un suicidio frustrado, por llamarlo así, como de igual forma para otros autores, la conducta suicida nada más es únicamente cuando ya se consumó
Entonces, hay una variedad de diversos autores, ahí tengo cerca de 2000 artículos que tengo que revisar, para finalmente concretar de manera, o para estos fines de investigación, operativizar qué es la conducta suicida, como de igual forma hay muchos términos, conceptos en relación a qué son los principios de aprendizaje y de conducta. Bueno, ese es uno de los objetivos específicos. Categorizar la conducta verbal que se da en el proceso terapéutico con sus respectivas morfologías, formas que conciernen a la conducta suicida y antisuicida, ¿no? Para esto, bueno, ya tengo un avance que en un momento les voy a presentar. Si bien es cierto, el sistema Coveo presenta una serie de categorías, sí, pero es para de una interacción terapéutica, sin un objetivo concreto de investigación. Bueno, cada quien puede ir haciendo ciertos ajustes de acuerdo a sus objetivos de investigación. No solamente se van a categorizar la conducta verbal, sino a registrar a través de un sistema Observer, se va a registrar las morfologías del terapeuta y aquellas del consultante que estén relacionadas con la conducta suicida o antisuicida. La conducta suicida también se le puede llamar una conducta antiterapéutica para fines clínicos o la conducta antisuicida, la conducta antisuicida, una conducta antiterapéutica y la conducta, a ver ya, es que estoy viendo aquí, me está tapando. La conducta suicida es una conducta antiterapéutica y la antisuicida es una conducta proterapéutica. Bien, incluso dentro de la psicoterapia analítica funcional, aquí podríamos empezar a decir que, por ejemplo, las conductas suicidas son las CCR1, las antisuicidas son las CCR2. Por eso les decía que tiene cierta compatibilidad. Aquí me salté una. Antes de describir, después de registrar, se deben de realizar un análisis descriptivo, porque ya se empezaron a registrar las interacciones. Ok, se registraron 50 sesiones. Ahora, realizamos un análisis descriptivo de estas secuencias conductuales que se dan en las verbalizaciones que se registraron durante las sesiones clínicas, para posteriormente describir las verbalizaciones del terapeuta con sus respectivas funciones que ponen bajo control la conducta suicida. Es decir, ya hubo una parte empírica, bien, de 50 sesiones, ¿qué nos dimos cuenta? Un ejemplo, ¿no? Nos dimos cuenta que las verbalizaciones del terapeuta con función motivadora, con consecuencia aversiva, disminuyó la probabilidad de suicida, del comportamiento suicida, en 3 casos clínicos, ¿no? Por ejemplo, observamos que mientras más se repetían estas verbalizaciones en ciertas sesiones, el consultante reducía el riesgo, ¿no? Eso todavía no está, eso va a estar sujeto a la parte empírica, ¿no? Y desarrollar pautas que guíen el actuar del psicólogo en el contexto clínico. Ya hay una parte empírica, ok, con base a esta parte empírica surge una propuesta que la intención es que sea de acceso al público en general, que no tenga ningún costo, es decir, va a surgir una guía para la práctica clínica, que cualquier psicólogo o psicóloga pueda descargarla y la pueda utilizar para su quehacer terapéutico. Se parte de una hipótesis general, ¿no? En esta investigación, claro, esta es una hipótesis general. Posteriormente salen otra serie de hipótesis 1, 2, 3, 4, 5. Si se verbaliza este tipo de, o si se dice ese tipo de verbalización con de respectiva función, se obtiene, ¿no? Entonces ahí se hacen diferentes hipótesis. Las verbalizaciones del terapeuta pueden poner bajo control la conducta suicida del consultante con riesgo suicida y moldear repertorios de conducta incompatibles. Esa es la hipótesis general, ¿no? ¿De dónde parte esta hipótesis? Pues desde lo que es el análisis de la conducta. Una conducta se puede predecir, se puede hasta cierto punto controlar, se puede medir, ¿no? No está en función de algo o de ciertas variables. ¿Cuál es la metodología? Se llevará a cabo un análisis de las verbalizaciones emitidas en las sesiones a través de una cuidadosa metodología observacional. El método apropiado de estudio para este estudio es el paradigma conductual y el uso de un software que ha sido utilizado para la observación sistemática de las sesiones, el cual se denomina The Observer. El sistema de categorización de la conducta verbal sigue las directrices del sistema Coveo. Aquí es de Pascual.
y se han realizado los ajustes pertinentes en relación a los objetivos de investigación. Es decir, estamos partiendo del sistema Acoveo, pero hay ajustes. ¿Cuál es la muestra? Se utilizarán grabaciones de 50 sesiones, cada una de ellas de 1 hora aproximadamente. Dichas grabaciones corresponden a 10 consultantes, esta es hasta ahorita, pueden ser más, pueden ser menos, con riesgo suicida, que serán atendidos por 2 terapeutas en ITECOT hasta este momento, que soy yo y la psicóloga Paola. Se contará con el consentimiento informado por parte del consultante y del especialista. Para grabar los casos se utilizará un circuito cerrado con cámara y un micrófono instalado cercano al espacio en el que se da la psicoterapia. Estoy hablando de la psicoterapia presencial, pero justamente estamos en un proceso de pandemia. Ya he atendido pacientes en modalidad online, que se están grabando las sesiones. Actualmente yo ya tengo como, no sé, como 48 sesiones grabadas de consultantes con riesgo suicida. Y cuando tú te pones a escucharlas, pues bueno, justamente de escucharlas surgió la siguiente categoría, ¿no? Dentro de algunas de las sesiones, porque no he escuchado todas, estoy hablando de 2 sesiones, por ejemplo, que comencé a escuchar y que entonces agarré una pluma para empezar a categorizar las conductas verbales que se dan en el proceso terapéutico. La unidad de análisis, pues es la conducta verbal dentro del proceso terapéutico, pero a su vez existen categorías. Una categoría es la conducta verbal del consultante, que siempre va a tener una función de respuesta, y hay otra categoría que es la conducta verbal del terapeuta. Dentro de la conducta verbal del consultante que se da en la sesión, existen subcategorías con sus respectivas morfologías. Por ejemplo, la subcategoría conducta suicida, que es una conducta antiterapéutica, hasta este momento hay una serie de ejemplos de morfologías. Por ejemplo, en un paciente que presentó o que presenta conducta suicida, dentro de los hallazgos que se van encontrando hasta este momento, se han encontrado verbalizaciones en las que el consultante expresa dificultades para interactuar. Nunca he podido encajar, se van a burlar de mí, prefiero estar solo, me van a juzgar, me quedo callado, ¿no? No todos presentan estas, ojo, no todos, pero son algunos de los consultantes, algunos tienen más presencia de este tipo de verbalizaciones, otros tienen más de otras menos, entonces por eso es la investigación, para encontrar cuáles son las morfologías tanto de los consultantes como del terapeuta. Estas, hasta este momento, que son un ejemplo, se le vinculan relacionadas con habilidades sociales. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a la vez ya está surgiendo por aquí una serie de pautas o directrices que el psicólogo clínico en la práctica clínica va a poder hacer. Por ejemplo, entrenamiento en habilidades sociales, ¿no? Entrenamiento en asertividad. También dentro de estos casos de los cuales se empezó a escuchar para sacar estas categorías, evidentemente hay verbalizaciones aquellas en las que el consultante refiere emociones de alta intensidad previas a la conducta suicida. No voy a poder, no soy suficiente, me siento solo, ya no quiero sentir esto, me siento vacío, ya no lo soporto, ¿no? Entonces, estas verbalizaciones pueden ser relacionadas con el contenido es decir, fíjense, aquí ya nos está diciendo que el consultante va a requerir habilidades para el manejo de sus emociones. Partimos de habilidades porque se pueden entrenar, pero también se ha encontrado que hay ciertas dificultades para resolver problemas de la vida diaria. No sé, se me descompuso la computadora, ¿no? Y en ese momento cerré la computadora, ¿no? Me puse a llorar en mi cuarto, me metí al baño. O sea, por problemas de la vida diaria hay ciertas dificultades que también se tienen que entrenar. ¿Y cómo se va a entrenar o cómo se puede entrenar? A través de entrenamiento en solución de problemas. Ok, en este tipo de morfologías, ejemplos son: no voy a poder, no soy suficiente, me estreso por pensar en eso, ¿qué va a ser de mi vida? Son aquellas morfologías que están relacionadas, aquellas verbalizaciones que están relacionadas donde el consultante se percibe como no capaz de afrontar situaciones tales como problemas económicos, académicos, ¿no? Me despidieron del trabajo, ¿no? Y ya no sé qué hacer, y entonces se ha encontrado que en algunos consultantes, pues eso influye
¿no? Bueno, dificultades para el desarrollo de hábitos de salud. Por ejemplo, ¿qué empezó a pasar durante la pandemia? Y esto yo lo observé en muchos pacientes y por eso está aquí categorizada hasta este momento. Que antes de que se empezara a presentar el comportamiento suicida en consultantes, algunos me refirieron que venían teniendo dificultades para dormir durante muchos días. Hubo cambios y entonces se volvieron a presentar comportamientos que estaban ya dentro de su repertorio, que en algún momento se habían presentado, por ejemplo, durante la adolescencia, 11, 12, 13 años, se empezó a presentar, por ejemplo, el QTIP. Hasta este momento no hay una investigación, hasta donde yo he estado buscando, que nos refiera si hubo un aumento en el comportamiento suicida a partir del confinamiento o hubo un decremento. La OMS no lo ha reportado como tal, o algún otro organismo. Entonces, lo que buscamos también aquí, pues que los consultantes aprendan a desarrollar hábitos de autocuidado. Por ejemplo, incluso muchos pacientes ya llegan a la consulta con tratamiento farmacológico y entonces no se lo toman a sus horas o se toman más pastillas de las suministradas por el médico o, bueno, aquí lo que les comentaba del sueño, y ya desde aquí nos está dando una pauta o está dando una serie de pautas al clínico para su quehacer para terapéutico, aun cuando no es en este momento un objetivo propio de la investigación, pero por ejemplo el sueño, aquí entra control de estímulos, técnicas de relajación progresiva muscular, dentro de... no, esa sería dentro del manejo de las emociones, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, entra control de estímulos, moldeamiento, modelamiento de conductas incompatibles. Aquí, por ejemplo, consultantes que presentan algún trastorno de la conducta alimentaria, de igual forma, tiene que ver con empezar a tener la ingesta adecuada en relación a sus alimentos. Y bueno, ¿qué se ha encontrado también? Dentro de consultantes con conducta suicida, verbalizaciones que expresan desesperanza hacia el futuro. ¿Para qué continuar? Soy una carga, no vale la pena, mi vida no tiene sentido, es mi culpa, si yo no hubiera hecho esto, es que si esto. Entonces se encuentran estas verbalizaciones a las cuales pues, le he puesto ahí como categoría hasta este momento, rumiación en relación al futuro o en relación hacia el pasado, ¿no? Por lo tanto, ya desde la parte que dice rumiación, ya también nos está dando una serie de pautas que se pueden poner en práctica dentro de la clínica para poner bajo control la rumiación. Ok, así como hay conductas, mejor dicho, morfologías relacionadas con la conducta suicida, viene lo opuesto. De igual forma, estas son las que buscamos decrementar, pero las que buscamos reforzar son justamente estas verbalizaciones o estas morfologías. Verbalizaciones en las que se refiere cierta facilidad para interactuar que corresponden a habilidades sociales o entrenamiento en asertividad. Pude decirle que no estaba de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, se ha encontrado incluso que muchas veces el comportamiento suicida tiene una relación con el acoso escolar. Entonces, dentro de un consultante que está presentando aquí dichas verbalizaciones en su historia clínica, o bien vamos a encontrar, pues, como le dije, en DBT le dirían ambientes invalidantes, pero también vamos a encontrar un montonal de cosas, incluso hasta una historia ya de suicidio. Bueno, es un fenómeno muy interesante ahí. Estas son las que hay que reforzar. Pude decirle que no estaba de acuerdo. Aun cuando sentía que me iban a rechazar, me mantuve en el lugar. Y ahí es donde la conducta verbal del terapeuta debe de prestarle mucha atención, reforzar estas verbalizaciones, ver qué efecto tiene para que se sigan, por lo tanto, manteniendo. Ojo, aquí queda un punto. Acabo de decir algo. Estas son posibles funciones. Recordemos que para que sea como tal la función que nosotros estamos incluso aquí describiendo, tenemos que estar observando la interacción que se da, qué efecto tiene la verbalización del terapeuta en ese momento concreto. Por eso son posibles funciones. Eso se me había olvidado mencionarlo. Habilidades para el manejo de emociones. Aquellas en las que el consultante logra identificar sus emociones, logra identificar y no responde con alguna conducta suicida. En lugar de ello, pone en práctica alguna estrategia de autorregulación emocional, por ejemplo, de manejo emocional o de entrenamiento en solución de problemas. Me sentía desesperado, pero me comencé a practicar el ejercicio de respiración. Me acordé de ti, de lo que hicimos aquí en la sesión. Y a eso, muy bien, excelente. Oye, ¿y cómo te sentiste? Presentamos refuerzo, verbalizaciones con función de refuerzo. Ojo, en la medida
O sea, que sea natural. Muy bien, ¿y cómo te sentiste? Ah, ok, ¿qué hubiera pasado? Me pregunto yo, ¿no? Aquí es importante que yo como terapeuta vaya adaptando mi discurso en función de las verbalizaciones del consultante, incluso sus propias características. Tengo que tener cuidado con mi propia verbalización, porque esto que incluso yo dije muy bien, puede tener una función de castigo para otro consultante. Entonces, por lo tanto, retiro esta verbalización. Por esta misma razón les digo, son posibles funciones. Habilidades para el manejo de sus emociones. Aquellas en las que el consultante logra identificar, no, aquí no. Verbalizaciones en las que refiere a verse detenido para evaluar pros y contras, vamos a suponer. Aquí el consultante dice, ¿sabes qué? Estuve a punto de quedarme tirado otra vez en mi cama, pero me acordé que habíamos dicho que mientras yo me quedara tirado en mi cama era más probable que me sintiera peor, ¿no? Así que en ese momento dije, a ver, ¿qué gano con quedarme aquí? ¿No? A ver, ¿qué gano si en estos momentos, aun cuando me siento desanimado, salgo a hacer un poco de ejercicio? Entonces, este tipo de verbalizaciones son las que tenemos que reforzar. ¿Cómo? De igual forma, ¿sabes qué? Iba en la calle, perdí el dinero, me empecé a sentir desesperado, pero me empecé a acordar, a ver, tranquilo, a ver, si tú te pones enojado en este momento, lo único que vas a lograr es empezar a desesperarte. Entonces hice una balanza, así que dije, a ver, ¿qué puedo hacer? Ah, le hablé a mi amigo y mi amigo fue el que vino por mí, me apoyó. Entonces, habilidades de resolución de problemas son las que también hay que estar presentando, son las que hay que aumentar. Habilidades en relación al autocuidado de la salud. ¿Sabes qué? Me acordé, ¿no? A ver, dije, no, ya es momento, la cama es para dormir, el celular no lo pude estar juntando con la cama, a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche dejé el celular desconectado, incluso lo puse a cargar lejos de mí para poder estarme durmiendo. Y me sentí mucho mejor al día siguiente, porque me acordé lo que me dijiste. Es cierto, ¿no? Mientras yo estoy con el celular en la cama, eso probabiliza que menos sueño me dé, empiezo a ver videos de YouTube, y verbalizaciones del terapeuta, ya esas las vamos a ir reforzando. De igual forma, el versus a la rumiación podría ser aceptación y esperanza en relación al futuro. Expresiones verbales en las que el consultante refiere una descripción objetiva, aquí le error de escritura, de los hechos del pasado, presente y futuro, en lugar de para que continuar, soy una carga, no, dice, ya no puedo hacer nada, entiendo, de verdad, ya no puedo hacer nada al respecto, no tiene utilidad culparme, hay factores que no están bajo mi control, que mi pareja no esté conmigo, no está bajo mi control, que en estos momentos yo no esté teniendo dinero o trabajo, tampoco estaba bajo mi control, pero sí está bajo mi control el poder hacer esto, entonces no solamente ya que hay unas verbalizaciones en relación a aceptación y esperanza hacia el futuro, sino también resoluciones de problemas. Entonces, estas verbalizaciones, yo voy a ser terapeuta nada más, va a haber dos o tres sujetos ¿sí? Dos sujetos interjueces que yo no conozco y que van a analizar no solamente mis sesiones terapéuticas, sino también de Paola y también tus colegas que se quieran ir sumando, ¿no? Para encontrar qué es lo que finalmente hace que el consultante, pues, qué de lo que hace el terapeuta influye en que el consultante no presente la conducta suicida. Bueno, hay una guía de todo esto. Pero no solamente eso, no solamente le vamos a prestar atención a las verbalizaciones del consultante, sino también el terapeuta tiene ciertas, ojo, la conducta verbal del consultante presenta función de respuesta. La del terapeuta, por un lado, puede presentar funciones de estímulos antecedentes, estímulos antecedentes o consecuentes, y a su vez hay una subcategoría. Por ejemplo, dentro de los estímulos antecedentes, la conducta verbal del terapeuta puede tener función discriminativa. ¿Y cuál es la función discriminativa? De acuerdo al sistema Coveo, son verbalizaciones del terapeuta que preceden a la respuesta del cliente. Y son preguntas naturales, como ¿cómo has estado? ¿Cómo le has estado hecho para sentirte bien? ¿No? Simplemente son verbalizaciones que ante estas verbalizaciones el consultante comienza a emitir una serie de respuestas y a su vez el mismo terapeuta va en su propio discurso moldeando, reforzando ciertas verbalizaciones. Pero no solamente son verbalizaciones de este tipo. También hay pero se han categorizado en una misma,
función discriminativa instruccional. Es decir, verbalizaciones que especifican las pautas que desea que guíen al cliente fuera o dentro de la sesión. Y aquí tiene que ver cuando nosotros damos una tarea para casa, algún tipo de registro. Aquí también tiene que ver, bueno, a ver, cuando comiences a sentir ansiedad, puedes empezar a hacer esta técnica. Aquí tiene que ver con instrucciones concretamente. La función elicitadora, ¿no? Son aquellas verbalizaciones cuando el terapeuta emite una verbalización que elicita una emoción. Aquí me equivoqué, tac, que elicita una emoción. Es decir, oye, y a ver, ¿cómo has estado? Y el consultante ahí comienza a llorar. Esa es una respuesta, mejor dicho, esta verbalización del terapeuta tuvo una función elicitadora, no una función discriminativa. Y eso tiene que ver con el condicionamiento clásico pues de Pavlov. Va, a ver, los ejercicios de exposición, por ejemplo, cuando el consultante me dice, cuando yo le digo, vas a cerrar los ojos y cuando comiences a experimentar esa emoción, me vas a hacer seña con un dedo, este tipo de ejercicios entran dentro de la función elicitadora. Y hay estímulos consecuentes. Aquí, por ejemplo, la función de refuerzo se registrará cuando el terapeuta felicite, apruebe y o acepte la conducta del cliente inmediatamente de la verbalización del terapeuta. ¡Wow! De verdad, felicidades. Oye, me encanta eso que acabas de hacer. ¿Cómo te hace sentir? Entonces, presenté una función de refuerzo, pero también ya estoy presentando una discriminativa. ¿Cómo eso te hace sentir? Para que el consultante tenga contacto con la consecuencia natural. Uf, excelente. Aquí es de acuerdo al lenguaje que se utiliza. Incluso, pues tenemos diferentes lenguajes en diferentes países, diferentes morfologías. Función de castigo, que también es una de las funciones que presenta la conducta verbal del terapeuta, perdón. Se registrará cuando el terapeuta desapruebe, rechace o no acepte la conducta emitida por el cliente inmediatamente antes de la verbalización del terapeuta. Es necesario que haya ocurrido una conducta del cliente inmediatamente antes para su señalamiento. Es que le terminé revisando el celular a mi novia. A ver, ¿qué me estás diciendo? Y esto que yo hice, ver qué efecto tiene. No, ¿sabes qué? Incluso hay veces que hay consultantes, digo, ¿sabes qué? No te voy a ver en esta sesión. A ver, y así, bueno, acá, ojo, no con todos los consultantes. Uno como terapeuta es el que se va a ir moldeando al consultante y a su vez lo voy llevando hacia donde quiero llevarlo, ¿no? Hacia los objetivos terapéuticos. Bueno, pero también están las funciones con estímulos consecuentes las funciones verbales del terapeuta con estímulos antecedentes, que son las operaciones motivadoras. Y aquí se manejan tres. La operación motivadora con información clínica, que dicho de otra forma es la psicoeducación, se registrará cuando el terapeuta transmita conocimiento psicológico, técnico, clínico de manera neutra, es decir, no personalizada. Tiene que ver cuando explicamos una técnica, tiene que ver con a ver, mira, te comento, hay algo que le llamamos un principio, es que nosotros actuemos con base a una emoción y actuar de afuera hacia adentro. Bueno, entiendo que no tienes ganas de pararte de la cama. O entiendo que aun cuando sientes el impulso de querer tomar la navaja, pero en realidad hay cosas que sí puedes controlar. Las emociones son emociones y lo que sí puedes controlar es lo que hacemos en relación a la emoción. ¿Qué podríamos hacer en lugar de eso? Fíjense, aquí yo ya estoy presentando información clínica, perdón, operación motivadora con información clínica, pero también un discriminativo. ¿Qué podemos hacer con eso? Y ya después puedo presentar reforzamiento, una verbalización con función de refuerzo. Uf, operación motivadora con consecuencias apetitivas o aversivas. Esta es de las que yo he observado hasta ahorita. Que pone hasta cierto punto mayor bajo control ciertos comportamientos, que pueden ser autolesivos con o sin intención suicida, ¿no? Como un intento suicida que no se consumó. Por ejemplo, a ver, dice operación motivadora con consecuencias apetitiva o aversiva.
Se registrará cuando el terapeuta ponga en una relación de una conducta del cliente, ay, que es hipotética, mucha falta de ortografía, con las consecuencias apetitivas o aversivas que tendrá para él, ¿no? Sí, me queda claro, ¿no? Fíjate que la investigación dice, a ver. ¿Quién no te gustaría que se suicidara de tu familia? Por ejemplo, desde la primera sesión. Yo ya estoy buscando esta información. O sea, a quién no te gustaría ver llorando? Mi mamá, mi papá, no sé, a mi hermano, mi perro, mi gato, ¿no? Lo que para él sea importante, lo que tenga una función apetitiva. Ok, no te gustaría, ¿no? Y entonces, ya en sesiones anteriores, ¿no? Cuando ya después de hago análisis funcional de la conducta, pues mira, a mí lo que me preocupa es que las investigaciones dicen que incluso que después de que tú te suicides, alguien más lo va a hacer. Y yo me pregunto ahora, ¿cómo se va a sentir tu mamá? Incluso me preocupo porque aquí la que va a ser, lo que va a estar aquí es tu mamá. ¡Pum! Entonces, ya estoy presentando una operación motivadora con consecuencia aversiva. No. Y tengo que ver qué efecto tiene. No, yo no quiero que esté aquí mi mamá. Pues es que yo, de verdad, yo en este momento, a ver, yo ya me estoy imaginando, no, yo no. Entonces dejo que empiece a verbalizar. Quiere decir que no solamente tuvo una función aversiva, como quiere evitar esa situación, ya se puede poner hasta cierto grado bajo control, hasta cierto grado. No, y además mi papá me dijo que si yo me mataba, él se mataba. Y de verdad yo quiero, y entonces eso pone bajo control la conducta, suicida en particular, hasta ese momento. Y bueno, esto yo lo he encontrado mucho. Entonces, vamos a ver qué va ocurriendo, si se va encontrando o otros, que son los interjueces, encuentran algo de esto. Y esto puede ayudar a generar ciertas pautas para la propuesta final de lo que es la tesis doctoral, una serie de pautas para la práctica clínica. Operación motivadora con emparejamiento, que tiene que ver con el condicionamiento clásico. Se registrará cuando el terapeuta describa alguna conducta o evento seguido de un término o expresión de carácter apetitivo o aversivo. Es que, por ejemplo, una persona que presenta, que dice, no, lo que pasa es que después de que me empezaron a decir burlas en mi trabajo, me encerré en el baño y agarré, o sea, ya hice análisis funcional. Bueno, entonces, y quiere decir esto, que en este caso esta consultante, ese suele ser parte del patrón de respuestas de las diferentes topografías, cuando recibe una serie de comentarios a lo mejor de desaprobación. Entonces, yo quiero entrenar entrenamiento en habilidades, entrenamiento en asertividad, aprender a establecer límites con ella, ya lo hice en la sesión, ¿no? Ya moldeé y demás, incluso hicimos ensayo dentro de la misma sesión, incluso salimos del consultorio y hicimos algún tipo de exposición fuera de la sesión. Entonces, yo puedo utilizar verbalizaciones. No establecer límites es una forma más de lastimarte, para que ella vaya asociando que en no establecer límites de una forma adecuada, entonces hace más probable que la persona comience a experimentar una serie de emociones y que finalmente pueda volver a repetir el comportamiento de encerrarse en el baño y presentar justamente lo que no queremos que presente, ¿no? Todo esto son posibles funciones, cabe mencionar. Por eso es importante los casos únicos, ¿no? El análisis de casos únicos. Aquí yo tenía ese dilema, o investigo sobre un caso único y entonces mejor vamos a agarrar una muestra, que ahorita dice esa muestra, al rato pueden ser más, de verdad. Mientras más, bueno, ahí tengo un tema, ¿no? Bueno, como también pueden ser con función aversiva. A ver, no haber evaluado los pros y contras nos retrocede de la vida que verdaderamente quieres vivir. Regresaste con tu novio, pero no haber, o novio, no haber evaluado esta situación nos está retrocediendo, porque en realidad tú me dices que no quieres estar con tu novio, con tu novia. Entonces, bueno, eso es de manera general